Estamos celebrando una semana muy especial para todos los cristianos, normalmente titulada la Semana Santa. Hoy en especial, mis amados hermanos, en esta Semana Santa, es el momento en que los cristianos recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, sino también su resurrección. Mis amados, Semana Santa debe ser un momento de reflexión, un momento en que nosotros traemos recogimiento espiritual para nuestras vidas. Esto es lo que debe ser Semana Santa para nosotros. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Gracias a ello tenemos perdón de pecados, entrada libre al cielo, y hoy disfrutamos del apoyo y la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entre muchas bendiciones que tenemos, ¿qué recordamos en Semana Santa? Que Jesús tomó nuestro lugar. Escuche eso, Jesús tomó el lugar que tú merecías a causa de tu pecado. Hoy nosotros, mis amados hermanos, recordamos esta bendición con mucha gratitud. Damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de Tampico, Tamaulipas. Bienvenido a la enseñanza del día de hoy. Mis amados hermanos, dentro de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que hoy recordamos con sumo gozo o comúnmente llamada Semana Santa, sucedieron muchas cosas. Fue una semana bastante agitada. Hoy particularmente recordaremos un acto que sucedió el llamado jueves de esa semana. Aquel día donde el Señor celebró la última cena, pero donde también ocurrieron muchas otras actividades. Particularmente vamos a analizar una actividad muy especial, una actividad que produjo angustia, aflicción sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero particularmente vamos a analizar este pasaje pensando en la enseñanza que tiene para nosotros. En ese día, mis amados hermanos, Jesús tomó la última cena con sus discípulos. En ese día le dio las lecciones de servicio más grande que atesoramos hasta el día de hoy, cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos, enseñándoles una gran lección. En ese día dio la enseñanza del pasaje tan conocido, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Escuchó eso? Debemos de amarnos unos a otros con esa entrega, pasión y sin condición. Ya no es como en el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que decía en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento decía que nos amemos unos a otros. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, si somos honestos, si somos sinceros, muchas personas no se aman ni a sí mismos, no procuran ni su propio bien personal. ¿Sabe cuál es la escala que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Es que nos amemos como Él nos amó, que nos amemos unos a otros, a tal grado de doblar nuestras rodillas y lavarles los pies, aún a nuestros enemigos, como lo hizo el Señor Jesucristo con Judas, como Él nos había amado. Pero ese día también Jesús se preparó en oración delante de su Padre Celestial para enfrentar la hora que venía sobre Él. Y era la de comer y tomar la copa que tendría que beber para pagar nuestros pecados, para redención y salvación. Mis amados hermanos, había llegado la hora. Es decir, el momento de cumplir por completo el propósito por el cual vino a este mundo, a salvar a lo que se había perdido.
Ahora Jesús tenía que beber la copa de la ira de Dios. Ahora tenía que beber la copa del juicio de Dios, recibir el castigo de Dios, recibir el enojo de Dios sobre su vida a causa del pecado que nosotros hemos cometido. Es decir, cargaría sobre sí los pecados de todos nosotros. No es casualidad, mis amados hermanos, no es casualidad que hoy, al reflexionar en ese hecho tan particular, que después de la celebración de la cena, el Señor Jesucristo fuera al Getsemaní a orar. Como se lo decía al principio, sucedieron muchas cosas, pero particularmente hoy vamos a hablar del acto del Getsemaní, aquel acto donde el Señor Jesús fue molido, fue entrenado, fue fortalecido para esa obra que habría de cumplir. No por nada Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo. En ese lugar y en ese momento el olivo verdadero estaba siendo oprimido por nuestra culpa. Estaba siendo exprimido por nuestros pecados y por el juicio de Dios que sería derramado sobre él en la cruz. Por eso el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba triste, estaba angustiado y su alma estaba tan angustiada hasta la muerte. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 33 y 34, nos dice la Escritura: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó cómo estaba Jesús en medio de esa situación de dolor y de angustia? Comenzó a entristecerse. No fue fácil tomar a esos 3 varones para que le acompañaran, para que fueran a orar, porque su situación emocional no estaba nada bien. Agrega el versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mis amados hermanos, Jesús pudo decir: Abba, Padre, es decir, Papito. Se refirió a nuestro Dios con una palabra cariñosa, íntima. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, como lo dice otro evangelio, hágase tu voluntad. Mis amados hermanos, leemos en el Evangelio según San Marcos, en Marcos 14, 36, y decía: Abba, Padre. También lo repite el apóstol Pablo: Abba, Padre, Papito, Papacito. Son palabras de cariño, de intimidad, de una relación estrecha. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En esos momentos de agonía, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor, se acerca al Padre con palabras cariñosas, reconociendo quién es Él, pero también pidiéndole y suplicándole que, si fuera posible, no tomara esa copa. Qué interesante, mis amados, esa agonía que el Señor Jesús experimentó en el Getsemaní, como hoy vamos a reflexionar para comprender lo que podemos aprender en medio de esa agonía y qué herencia nos deja a nosotros como cristianos. La primera enseñanza que trae para nosotros es: muchas veces Dios nos llevará a momentos en nuestra vida que son como el Getsemaní. Todos los creyentes y todos los cristianos no estamos exentos de entrar al salón de Getsemaní. Pero Jesús no fue solo al Getsemaní.
Él llevó a sus discípulos, pues había lecciones que tenían que aprender ellos y también nosotros. El versículo 32 de Marcos 14 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Mis amados hermanos, para entrar a Getsemaní no podemos entrar solos. No es un curso individual. Es un curso donde necesitamos el apoyo de personas a nuestro alrededor, porque vendrán pruebas difíciles, luchas difíciles que enfrentaremos en Getsemaní. Es el lugar donde seremos molidos para sacar lo mejor de nosotros, como en la persona de Jesús lo hizo. Muchas veces el Señor te llevará a esos momentos de aflicción, de tristeza, de angustia, para sacar de ti el mejor aceite, para exprimir lo que hay en tu corazón. Por eso lo hace. En el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20, encontramos el siguiente pasaje. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivo, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Habían que traer olivo machacado para exprimir el aceite, para que ese aceite sirviera, para que estuviera continuamente prendidas las lámparas del altar. Mis amados, en ese momento en los cuales somos prensados como las olivas, en los cuales somos machacados por las enfermedades, somos machacados por la soledad, somos machacados por el dolor. Es cuando el Señor Jehová quiere sacar de nuestra vida la verdadera alabanza. Es esa alabanza que no puede venir de la carne, que tiene que salir del Espíritu, porque la carne está siendo doblada, doblegada, triturada. Tiene que salir esa alabanza grata y sincera del Espíritu, del corazón. Dice la Escritura que los que adoran, adoren en espíritu y en verdad. En esos momentos de nuestra vida que son una realidad de sufrimiento, cuando se vuelve realidad lo que dice el versículo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Y estoy hablando del tiempo de aflicción, de dolor, de muerte, de pérdidas. Estoy hablando del tiempo de dolor, de ese tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Mis amados hermanos, Él no espera nuestra queja, sino nuestra adoración. Nuestra adoración. La segunda lección que aprendemos, mis amados hermanos, en Getsemaní aprendemos a ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios. Ah, cuánto nos cuesta ser obedientes a Dios. Cuánto nos cuesta aceptar su voluntad. Todo creyente y todo cristiano va a ir en algún momento al salón de Getsemaní. Tiene que ir acompañado, porque hay personas que tienen que apoyarnos en oración en ese sufrimiento, porque el aprendizaje que debemos de tener es de alto rendimiento. Vamos a aprender a obedecer y vamos a aprender a someternos a su voluntad. Jesús habló con su Padre Celestial con toda confianza, que le llamó Papito. Le llamó Abba Padre. Él sabía que todas las cosas son posibles para Dios, pero él fue obediente. ¿Acaso hay algo imposible para Jehová?, preguntó Abraham. Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 35 y 36, la Escritura nos dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino como tú.
Mis amados hermanos, nadie queremos sufrir enfermedad. Nadie queremos sufrir pérdidas. Nadie queremos sufrir de situaciones difíciles de economía, de trabajo, de estudios. Nadie queremos, mis amados hermanos, tener sufrimiento. Y le aseguro que para el Señor, para Jehová Dios Todopoderoso, puede hacerlo en nuestras vidas. Porque para Él no hay nada imposible. Él nos puede dar salud. Él puede hacer que las cosas marchen bien. Él puede hacer que todo salga bien en nuestra vida. Incluso si a Él le place, no podemos ni siquiera experimentar la muerte. Y todas las cosas difíciles en las que usted pueda pensar, para el Señor son imposibles porque Él nos puede guardar. Pero debemos tener la actitud de Jesús y ser obedientes. Jesús fue obediente para aceptar la voluntad del Padre, para cumplir su plan redentor que había sido hecho desde la fundación del mundo. Mis amados, el Señor nos puede guardar de muchas cosas, pero debemos aprender a ser obedientes para cumplir el plan de Dios. Dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Esto sucedió en Getsemaní. Tome nota de esto, subraye su Biblia. Cuando Cristo estaba en la carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo lo hacía? Fue su dolor, su angustia, su oración, su clamor desde lo intenso de su corazón. Y Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos abre el panorama para pensar por un momento el sufrimiento que él estaba viviendo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él rogó para no pasar por la cruz y por la muerte. Sin embargo, estuvo dispuesto a obedecer y aprendió obediencia. Nosotros vamos a ir al Getsemaní para aprender dos cosas, mis amados hermanos. Aprender a sujetarnos a su voluntad y aprender obediencia. El versículo 9 de Hebreos 5 agrega: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor eterna. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis amados hermanos, nosotros cuando tenemos un temor reverente delante de Dios y nos sujetamos a su obediencia, Él es Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros y que todo lo puede, pero para Él no hay nada imposible. Pero tenemos que ser obedientes a Dios. Obedientes a Dios y aceptar su voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mis amados, tenemos que aprender a decir: pase lo que pase, bendito sea Dios. Si quiere, bendito sea Dios. Si no quiere, bendito sea Dios. Si Él quiere que se haga de una manera en que yo tenga que sufrir y padecer algo, bendito sea Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que llega a nuestras vidas el día de hoy. Que nosotros debemos aprender a ser obedientes y que nosotros debemos aprender a aceptar su voluntad. Él puede cambiar las circunstancias, Él puede sanarnos, darnos trabajo, arreglar mi matrimonio. Él puede hacer todo, pero Él quiere
que tú aprendas a ser obediente a pesar de las circunstancias. En tercer lugar, mis amados hermanos, la tercera lección que trae el Getsemaní para nosotros es bien importante. Aprendemos que en nuestros momentos de debilidad, nuestra fortaleza está en nuestra comunión con Dios. Mis amados hermanos, nuestra fortaleza está en esa relación íntima que tenemos con Él. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Mire lo que dice la Biblia en Marcos 14, versículo 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?, le pregunta. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados hermanos, en momentos de aflicción, en momentos de debilidad, en momentos en que eres exprimido como el olivo, en el momento en el que estás en el salón de Getsemaní, siempre tendremos la tentación de ser infieles a Dios, de apartarnos, de volvernos atrás, de no seguir adelante. Quiero decirte que solo nuestra comunión con Dios, una relación íntima y estrecha, permitirá que seas aprobado en el salón de Getsemaní, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que es bien importante la oración y la palabra todos los días de tu vida. Quiero decirte que lo más importante es esa intimidad personal. Cerrada la puerta, era tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú entres al Getsemaní, a esos momentos en que tienes que aprender obediencia y a sujetarte a la voluntad de Dios, si te mantienes en una comunión viva con el Señor, saldrás victorioso. Esta es una seguridad que el Señor nos da a nosotros. Para concluir, mis amados hermanos, como creyentes en Cristo, como verdaderos seguidores de Jesús, al llegar al salón de entrenamiento de nuestra vida cristiana, llamada Getsemaní, quiero decirte, es un entrenamiento de alto rendimiento, donde tarde o temprano el Señor nos llevará. Tarde o temprano viviremos esta situación. El Señor nos llevará para enseñarnos a ser obedientes, para aceptar su voluntad, la voluntad de Dios, aunque no sea lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos. También quiero recordarte, mi amado hermano, que es un momento donde experimentaremos la fortaleza y la gracia de Dios en nuestra vida, porque solo en esos momentos tan especiales y tan particulares, podremos palpar el amor y la fortaleza de nuestro Dios en esa relación tan íntima, tan especial, tan estrecha, que le podremos decir, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo: Abba, Padre, Papito. Mis amados, esto es lo que aprendemos del Getsemaní. Nos da gusto que nos hayas acompañado a la enseñanza del día de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor, que sin duda trae paz y fortaleza a nuestras vidas. Te ruego por cada uno de nosotros que cuando experimentemos esas situaciones difíciles, podamos siempre decir: hágase tu voluntad, como lo hizo Jesús. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta enseñanza. Te invitamos para que nos sigas acompañando en estas reuniones especiales de Semana Santa 2021. El día de mañana tendremos también nuestra reunión especial.
Bendiciones.